¿soy la mala por no dar las cenizas de mi esposo a sus hijas? Desperté a las 3 de la mañana por las ganas urgentes de ir al baño. La casa estaba en silencio, como solía estarlo en esas horas donde el mundo parece sostener la respiración. Al regresar a la cama, acaricié con cariño el brazo de mi esposo, que dormía profundo, envuelto en esa fragilidad silenciosa que traen los años y la enfermedad. Me acomodé a su lado, con el corazón tranquilo, sin saber que ese sería el último momento que compartiríamos juntos. Cuando abrí los ojos de nuevo, eran las 4:05 de la mañana. Él no respiraba. No había jadeo, ni sobresalto, ni manos buscando consuelo. Solo la quietud brutal. Lo toqué, sin pensar, sin procesar, solo con ese instinto primario de quien quiere negar lo obvio. Pero él ya no estaba. Había muerto a mi lado. En silencio. Éramos solo nosotros dos en casa, como había sido desde hacía ya años. Llamé a emergencias, al médico, a la policía. Todo fue mecánico, distante, como si lo viviera otra persona. Estaba sola. Sola para enfrentarlo todo. Desde el cuerpo aún tibio hasta las preguntas del forense, las miradas de condolencia vacías, y el sillón en el que terminé sentada, sin moverme durante días, comiendo lo justo para no desmayarme. Nadie tocó la puerta. Nadie llamó. Y es que desde hacía casi 2 años, las hijas de mi esposo no eran parte de nuestra vida. Nos conocimos cuando ambos ya habíamos vivido lo suficiente como para reconocer el amor real. Yo tenía 39, él 52. Su mirada era tranquila, segura, y su manera de hablar, pausada y honesta. Lo que más me enamoró fue su forma de escuchar. Yo era madre soltera de un hijo que apenas comenzaba la universidad. Él, divorciado desde hacía más de una década, con 2 hijas de un matrimonio tormentoso. En los primeros años, las cosas parecían equilibradas. Nos casamos después de 3 años juntos. Mis suegras me aceptaron con amabilidad. Sus hijas, sin embargo, fueron otra historia. Al principio fingían cortesía, pero con el tiempo, las visitas se volvieron esporádicas. Las llamadas, aún más raras. Solo aparecían cuando necesitaban algo. Y cuando digo necesitaban algo, me refiero a dinero. Mi esposo nunca fue rico. Trabajó duro toda su vida, y cuando se retiró por enfermedad, vivíamos con lo justo. Yo tenía la suerte de trabajar desde casa, lo que me permitió cuidarlo cuando su salud comenzó a deteriorarse. Le preparaba sus comidas, lo llevaba a las citas médicas, estaba ahí para ayudarle a moverse cuando le fallaban las piernas. Y también estuve cuando sus hijas lo llamaban para pedirle préstamos. Una vez fue para pagar la matrícula de la universidad. Otra, para saldar la tarjeta de crédito. La más dolorosa fue cuando sacamos 1,000 libras de nuestros ahorros para dárselas a su hija menor, con la promesa de que devolvería al menos 20 libras al mes. Nunca devolvió ni una sola. Él empezó a verlo con claridad cuando, tras decir que no podía seguir prestando más dinero, las llamadas cesaron. Las visitas se evaporaron. La casa se volvió más silenciosa. Lo vi llorar en secreto, mirar el teléfono con la esperanza absurda de que sonara. Lo vi escribirles mensajes que nunca envió. Los últimos meses fueron especialmente duros. Su cuerpo se apagaba, pero su mente seguía viva, lúcida. Me tomó de la mano un día, mientras mirábamos la televisión, y me dijo, si algo me pasa, no te molestes en avisarles. Ellas ya se despidieron de mí hace tiempo. Yo le sonreí, como si fuera una broma. Pero él hablaba en serio. Dame tu palabra, me pidió. No se la di. No podía prometerle algo así. Pero él ya sabía lo que haría. Y luego llegó esa madrugada. Me rompí en 1000 pedazos. Y cuando días después pude salir de la niebla del shock, recordé la cuenta de Facebook de su hija menor. Le escribí, por favor, llame. Es urgente. Me llamó casi al instante. Cuando le dije que su padre había fallecido, hubo silencio. Luego sollozos. Colgó. 20 minutos después golpearon la puerta con furia. Era ella, su rostro deformado por la ira. ¿Por qué no nos avisaste antes? ¿Por qué te tomó una semana? ¿Qué clase de persona eres? Quise explicarle. Decirle que estaba rota, que no había podido moverme del sillón, que había olvidado cómo hablar. Pero ella no quiso escuchar. Lloró,
gritó y se fue. Días después, empezaron a llegar mensajes. Quiero sus relojes, quiero su chaqueta, ¿tiene su alianza? Los reuní todos. Los empaqué. Se los entregué. Pero no fue suficiente. ¿Nos puedes dar parte de sus cenizas? Queremos hacer joyas conmemorativas. Me quedé mirando el teléfono durante minutos, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y agotamiento. Les respondí que no. Y con eso, el silencio volvió. Las cenizas de mi esposo están conmigo. En una urna de cerámica que mandé a hacer con nuestras iniciales. A veces le hablo. A veces solo la toco, como si eso pudiera traerlo de regreso. Sé que muchos me juzgan. Deberías haberlas llamado antes. Ellas tenían derecho a despedirse. Las cenizas son de todos. ¿Pero de verdad es así? ¿Tienen derecho quienes abandonaron a un padre enfermo, que esperó cada Navidad sin llamada, que miraba su teléfono deseando que sonara? ¿Tienen derecho quienes solo volvieron cuando ya no había carne ni hueso, solo el polvo que exigían para fundir en una joya? No lo sé. Solo sé que estuve ahí cuando él se fue. Que fui su enfermera, su compañía, su esposa y su testigo. Que fui la única en el funeral. Que elegí su canción favorita para que sonara. Que recogí sus cenizas con las manos temblorosas y las llevé a casa, ese hogar que construimos juntos durante 14 años. Y cada día, paso por esa urna, le digo buenos días, y le prometo que no lo voy a dividir. Porque él ya fue partido demasiado en vida. Y eso, no pienso permitirlo en la muerte. A veces me siento culpable por no haber hecho más por reunirlos antes del final. Me atormenta pensar que tal vez, con un último esfuerzo, se habría producido algún tipo de reconciliación. Pero cada vez que ese pensamiento intenta instalarse, recuerdo todas las veces que él se quedó sentado, mirando por la ventana con el teléfono en la mano, esperando. Recuerdo cómo se le apagaba la voz cuando preguntaba si alguna de sus hijas había escrito, y cómo trataba de disimular la tristeza con un quizá están ocupadas. Nadie está demasiado ocupado durante 2 años. Tuve que escuchar su corazón romperse lentamente en vida. No necesito escucharlo hacerse polvo después de muerto. Es curioso cómo el dolor cambia la percepción del tiempo. Esa semana que tanto me reprochan se sintió como un minuto estancado. Cada hora era una eternidad. Me despertaba con la ilusión de oír sus pasos, olvidando que ya no vendrían. Me sentaba en la cocina esperando el sonido de su tos. Una parte de mí se negaba a aceptarlo. Y cuando por fin lo hice, ya no podía pensar en nada más que en sobrevivir al siguiente minuto. No les guardo odio. No me corresponde juzgarlas, pero tampoco puedo ignorar lo que viví. Yo fui testigo de su ausencia, no solo al final, sino durante los días que más los necesitaba. Yo fui su familia. Y por eso, con todo el amor, con todo el respeto, y con todo el dolor, las cenizas de mi esposo se quedan conmigo.